quiero comenzar este mensaje de hoy preguntando, ¿qué tanto usted piensa en la obra de redención, de salvación que Dios ha hecho a su favor en la persona del Espíritu Santo y bajo la obra de Cristo en la cruz? Porque ¿quién nos salva? Cristo en la cruz. ¿Y quién nos regenera? El Espíritu Santo que viene a morar en los que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué tanto piensa usted? ¿Qué tan continuamente usted piensa en la obra de salvación que Dios hizo por medio de Cristo por usted? No sé qué tanto usted piensa en eso. Yo le voy a decir, yo pienso en ello cada que abro los ojos en la mañana. Cada que abro los ojos cada mañana. Cada vez que las tentaciones vienen a mi vida. Cada que las pruebas aparecen. Cada que las dificultades surgen. Cada que las enfermedades vienen. Cada vez que la iglesia está fría. Cada vez que ustedes no se congregan en la iglesia. Cada vez que ustedes vienen y presentan sus problemas y dificultades y necesidades. Solamente en esos momentos yo pienso en la obra de salvación que Dios hizo por mí. Solo ahí. Y lo que más pienso y lo que más recuerdo es que un día estuve sin Cristo. En que un día fui un hijo del diablo. Convertido a Satanás completamente. Y que por pura gracia, sin merecer nada y sin haber hecho nada, Dios me salvó. Todos los días, cada situación y cada circunstancia me conduce a meditar en eso. Y aunque no soy perfecto, quiero vivir para agradar a Dios por lo que Él hizo a mi favor, por medio de su Hijo, en la cruz del Calvario. ¿Piensa usted de esa misma manera todos los días sobre la obra de salvación? ¿Piensa usted en eso? ¿Piensa usted en cómo Dios, que lo vio a usted como hombre y mujer pecadores, merecedores del infierno, destituidos de la gracia de Dios, piensan ustedes en cuán maravilloso privilegio, amor y misericordia Él tuvo por ustedes para librarlos de su ira y de ir a arder en el infierno por toda la eternidad? ¿Piensa usted en ese amor glorioso del Señor día a día, cada día y cada situación que se presenta en su vida? ¿O pocas veces piensa en ello? Si usted es de esos que pocas veces piensa en ello, o que piensa en ello cuando desde el púlpito se le dice y se le habla acerca de la obra de redención en la cruz, le tengo un consejo: arrepiéntase. Arrepiéntase y venga a Cristo. Venga a Cristo. Y cuando usted no piensa tan continuo en eso, es por una sola razón, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque este libro para usted no vale nada, porque usted no viene a la Biblia a estudiarla y a escudriñarla. Porque este libro usted solamente lo usa el día del culto, o de pronto cuando le gusta hacer como hacía antes que estaba de estar en Cristo, mirar el horóscopo cristiano. Pastor, el horóscopo cristiano, sí, los salmos de bendición. Mucha gente no sale a la calle hasta no leer el salmito. La promesa de Dios para mí hoy. ¿Sabe cuál es la promesa de Dios para usted hoy y todos los días? Cristo, su gracia y su misericordia. Esa es la mayor bendición. Por eso, cada vez que yo pienso en la redención, en la obra de redención en la cruz para salvar a pecadores perdidos y culpables, puedo ver cómo comenzó. Comenzó con un hombre judío, un rabino, un maestro judío. Ese, que se colgó en una cruz en un lugar llamado el Gólgota, hace ya más de 2000 años atrás. Ese que fue clavado allí, acusado por blasfemia, que fue acusado de revolucionario ante las autoridades romanas. Ese fue el que comenzó toda esta obra que llamamos redención.
Ese que nació en un establo, que fue puesto en un pesebre y que por 30 años entonces vivió una vida en perfecta obediencia y en conformidad a la ley de Dios, y que luego, después de 30 años, comienza a enseñar únicamente lo que Dios el Padre le había dicho que enseñara. Este maestro, que era el Mesías anunciado por todo el Antiguo Testamento, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Este maestro, la noche en que antes de su crucifixión, fue a un lugar conocido como el aposento alto. Y se reunió allí con todos sus discípulos y comenzó a tener una conversación muy íntima con ellos en ese lugar. Y en medio de la conversación que él tenía con ellos, en un momento de esa conversación, él paró la conversación y comenzó a tener una conversación más íntima con el Padre. Y dentro de todo lo que él dijo y hablaba con el Padre, dijo estas palabras, escuche: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Ahora, cuando él dice estas palabras, ya los discípulos quedan más perdidos de lo que estaban, más confundidos. Ellos no entendieron estas palabras, ya que el Señor les había venido dando varios anuncios. Primero, él habló acerca de un anuncio sobre traición. Había un traidor en medio de ellos. Luego les habla y les anuncia sobre el abandono que él iba a tener por parte de ellos mismos que estaban reunidos ahí con él. Había un anuncio de que su maestro iba a ser crucificado e iba a morir. ¿Se imagina? Y ahora hay un anuncio de que todo se termina y que ya no hay nada más que hacer, que la obra quedó lista, ya terminé la obra que me dijiste que hiciera. Yo me imagino a los discípulos diciendo: ¿y qué pasó aquí? ¿Qué son todas estas cosas? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Me imagino la confusión que debieron haber tenido ellos en ese momento. Y luego salen con Jesús del aposento alto hacia otro lugar conocido también como el huerto de Getsemaní. Y de Getsemaní a la cruz. Y desde la cruz el Señor Jesucristo pronuncia, dice 7 de las frases más conocidas por el pueblo cristiano hasta el día de hoy. 7. Uy, pastor, ya sé. Usted hoy va a predicar el sermón de las 7 palabras como la iglesia tradicional. Tengo para decirle que no. De esas 7 frases, usted y yo vemos lo que hay en esas 7 frases. En esas 7 palabras que el Señor Jesucristo pronunció clavado en la cruz, nosotros vemos que hay una palabra de perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vemos que hay una palabra de salvación. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Luego vemos una palabra de devoción. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Posteriormente vemos una palabra de angustia del Señor mismo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego vemos una palabra de necesidad humana. Tengo sed. Y después de ello podemos ver una palabra de triunfo, de victoria. Cristo grita en alta voz: ¡consumado es! Y al final vemos una palabra de seguridad y de confianza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 palabras que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dijo en la cruz del Calvario. Y hoy lo que vamos a hacer es mirar una de esas 7 frases, en la cual yo espero
que tu corazón se parta en pedazos, que mires a Cristo el Salvador y que te arrepientas si no ibas a venir mañana y vengas y sigas glorificando al Señor y reconociendo a ese Señor como Salvador. Y la frase que nosotros vamos a estar estudiando en el día de hoy es: consumado es. Y vamos a ir a la palabra del Señor para que la miremos allí. El Evangelio de Juan, capítulo 19, tomando la lectura desde el versículo 28 hasta el 30, y nos enfocaremos solamente en esta frase. Amén. Juan capítulo 19, del versículo 28 al 30. Y vamos a dar lectura a esta palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, a quien damos gloria en esta hora. En el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria. Y bajo la dirección de nuestro santo, glorioso y precioso Espíritu de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, a Él damos gloria. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda gloria sea a Él. Y la iglesia dice, amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lea con toda atención lo que el Señor dice aquí. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, gracias, Señor, una vez más por tu palabra que hoy traes para nuestro beneficio, para que recordemos, Señor y Dios, lo que tú has hecho en esa cruz, lo que sucedió, lo que significa esta frase, esta palabra de victoria que hoy tenemos aquí. Gracias por reunirnos como iglesia, gracias por darnos el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que al estar aquí es tu presencia gloriosa la que se encuentra en este lugar. Eres tú, Señor, con todo tu anhelo y deseo que has venido para que nosotros recibamos de ti tu sabio consejo y para que nos sigamos acercando más a ti, para que sigamos aprendiendo más de ti, para que podamos ser más llenos de tu gracia, de tu misericordia y de tu presencia. Por ello, Señor, sabemos que eres tú quien hablas a través de tu palabra. Instrúyenos, guíanos, Señor. Este es un mensaje que como hombres imperfectos no estamos en la capacidad de traer de la manera adecuada. Por eso, Señor, que seas tú a través de tu santo, glorioso y maravilloso Espíritu obrando en la vida de cada uno de los oyentes, para que tu palabra haga un efecto positivo sobre todo, que sea aquella palabra que traiga un cambio sobrenatural en nuestras vidas. Que podamos entender el valor de esta frase, lo que significa, significó y significará por la eternidad a nuestro favor, a aquellos que tú viniste a salvar, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor, para que esta palabra haga un efecto en nuestro corazón y podamos seguir adelante, buscando vivir para tu gloria, para agradarte y solo para honrar tu nombre. Señor, en tus manos nos encomendamos hoy y que seas tú trayendo sabiduría y discernimiento y el anhelo de prestar atención a lo que vas a decir y que nuestro corazón, Señor, vibre ante esta noticia gloriosa dicha hace tantos años atrás que todavía debe influenciarnos en el día de hoy y hasta que vengas a levantar tu iglesia. Ayúdanos pues a estar atentos y a ser, Señor, tocados por el poder de tu Santo Espíritu para esa transformación que estamos necesitando, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias.
Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para hoy tiene como título, escuche, consumado es la deuda pagada por completo. Consumado es la deuda pagada por completo. Este es un pasaje bastante importante. El Señor Jesucristo, después de haber dicho todo esto que había anunciado en los versículos anteriores, Él ya sabía que la obra que Él había venido a hacer estaba completamente cumplida. Ya Él estaba para partir, para morir. Y ya la obra que Dios el Padre le había encomendado había sido cumplida a lo largo de su permanencia en esta tierra. Todo lo que Él había hecho y ahora donde Él estaba. Y sobre todo en ese instante en que Él estaba clavado en la cruz del Calvario. Porque Él allí estaba sufriendo todo el peso de la ira de Dios el Padre contra el pecado que Él estaba llevando por causa de los hombres. Él estaba allí cargando tu pecado y el mío. Y ahora, en este punto del momento de la crucifixión, en este tramo que Él lleva, desde el punto desde que a Él lo capturaron hasta estar aquí clavado en esa cruz, entonces lo que nosotros podemos ver es que Él está cargando el pecado de aquellos que Él vino a salvar y está dando al Señor cuentas. Terminé la obra. Pero Él sabía que esto ya iba a pasar. Ya Él iba a terminar. Sin embargo, nosotros vemos que Él dice, tengo sed. Entonces vemos que preparan una estopa, la clavan en algo y se la pasan. ¿Sabe por qué el Señor quería o tomó esta porción de vinagre? Porque Él necesitaba tomar un poco de aliento en su cuerpo cansado y en su garganta reseca, para poder tomar aliento e impulso. La Escritura dice que Él dijo esta frase en alta voz. Él no dijo en medio de un sollozo ni de lágrimas. No, Él no hizo eso. Escuche. Él tomó aliento, Él tomó fuerza, y lo que Él hizo fue que todos los que estaban escucharan que Él estaba dando unas palabras de victoria, mientras que todos lo veían en derrota, mientras que todos se burlaban de Él, mientras que lo veían desnudo y avergonzado, mientras que todos lo miraban a Él clavado en esa cruz y hacían de Él como si no fuera nada. Él está tomando aliento, Él toma ese vinagre porque Él quería que su garganta estuviera un poco humedecida para poder tomar el aliento y la fuerza, y para que todos los que estaban allí pudieran escuchar esas palabras que Él estaba dando, rindiendo cuentas al Padre y anunciándole a todo el mundo: consumado es, hay victoria, he vencido la muerte, pagué el precio por completo. Eso hizo Cristo en la cruz, en ese momento, con esas palabras, a tu favor y a mi favor. Por eso le decía al inicio, yo pienso en la obra de redención en la cruz y me miro a mí como el peor de los hombres, como el hijo del diablo más grande, como el más perverso de la tierra, y Él en su gracia y en su favor me dice: te perdono porque te amo. Aquí no importa qué tan pecador usted haya sido. Aquí no importa si usted incluso antes de venir a Cristo era un santurrón. No importa, porque no tenía a Cristo. Aquí no importa el grado de pecado en el que usted y yo hubiéramos estado. Aquí lo que importa era que estábamos condenados al infierno, y ahora Él dice: yo te perdono porque te amo y he vencido en la cruz, solo para que tengas vida en la eternidad conmigo. Ese es Cristo. Y eso fue lo que Él hizo. Y cada vez que yo miro la palabra de Dios, puedo ver cómo el soberano Dios, lo único que quiere cada vez que yo hablo las Escrituras, es enseñarme, es instruirme, y es decirme: mira, aquí está la manera de que vivas. Aquí está la manera de que me conozcas.
Aquí está la manera de que lleves a la práctica todo lo que yo te enseño y valores todo lo que yo he hecho a tu favor. Y escuche, eso es lo que Él quiere hacer hoy, en esta mañana, con usted y conmigo. Que usted y yo entendamos la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y que valoremos ese sacrificio que Él hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Pero miremos algunas cosas para que usted y yo podamos mirar y entender un poco más lo que Él hizo. Lo que Él nos quiere hablar hoy a través de lo que Él hizo. Escuchen. Hasta ese momento en el que el Señor vino a la tierra, había un sistema un poco complicado de sacrificios ofrecidos por el pecado de los hombres. ¿Qué hizo el pecado desde Génesis capítulo 3? Eso ya lo necesitamos, ¿cierto? Hizo esto entre Dios y el hombre. ¿Qué hubo? Una ruptura. Se rompió la relación entre Dios y el hombre por causa del pecado. De ahí en adelante comenzaron a surgir, a medida que avanzaba el tiempo, una serie de sacrificios en los cuales, para perdonar el pecado de los hombres, era necesario un sustituto, un animalito. Los animales tuvieron que llevar la culpa de nuestro pecado. Y tomaban un animalito y ese era el que sacrificaban para el perdón de los pecados de los hombres. Pero los hombres empezaron a pecar más y más y más y más. Entonces los sacrificios de los animalitos tenían que ser más y más y más y más. Pero luego Dios, en su soberana gracia, dio el último sacrificio por el pecado de los hombres, el último cordero perfecto, y ese fue Cristo mismo. Él fue el sacrificio final por el pecado suyo y mío y de aquellos que Él vino a salvar. La frase importante en el pasaje que acabamos de leer, enfocados en el versículo 30, es la esencia de lo que el Señor quiere hablar hoy, y es esta frase: consumado es. En su idioma original, esta palabra es una sola frase. Una sola frase. Tetelestai, que era una frase muy común en aquella época. La usaban los mercaderes para decir: el precio ha sido pagado completamente. Para eso se usaba. También los pastores la usaban cuando hallaban la oveja perfecta para el sacrificio. También la usaban, la que ya estaba lista. Y Cristo murió como ese cordero perfecto de Dios. Los sirvientes usaban esta frase o este término cuando ellos daban concluida una labor que sus amos le hubiesen encargado, para informarle que ya habían terminado lo que les habían encomendado. Cristo, el siervo obediente, había terminado la obra que el Padre le dio. Cristo, voluntaria y deliberadamente dio su vida y la puso por sus amigos, dice la Escritura, por sus ovejas, por aquellos que Él vino a salvar. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel a quien Moisés vio sus espaldas, aquel con quien Abraham se encontró conversando en varias oportunidades, el Cristo de la gloria, santo y perfecto, ese se hizo hombre. Se hizo un hombre. Nació y vivió entre nosotros. Y Él vivió una vida de perfecta virtud en toda y total negación, sin pecado absoluto. Él mismo. Usted se ha preguntado, yo he hecho esta pregunta en otras oportunidades, pero usted se ha preguntado por qué Jesús vino como un niño y por qué nació como uno de nosotros y vivió la misma vida que usted y yo vivimos. ¿Por qué no nació? ¿Por qué de una vez no vino siendo un hombre y predicó el evangelio? ¿Por qué de una vez no vino siendo ya un hombre
a predicar el evangelio y a anunciar las buenas nuevas de salvación. Él podía haber hecho tal cosa, no. Él vino como un niño, tuvo una vida normal como la suya y la mía. Comenzó su ministerio a los 33 años. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que él hizo tal cosa. Escuchen. Lo hizo para poder decir en medio del dolor y la angustia, con gozo y con alta voz, ¡consumado es! Así fue. Para dar una frase de victoria. Pero para llegar hasta ahí, él tuvo que pasar por varias situaciones primero en medio de su vida. Tuvo que pasar de niño a adolescente y de la adolescencia a la edad adulta. Él tuvo que hacer muchas cosas de las que usted y yo tuvimos. Él tuvo que estudiar. Sí, en esa cultura no aceptaban los ignorantes. Él tuvo que estudiar y tuvo que estudiar también la ley de Dios. Tuvo que trabajar. Cristo trabajó. Pero como no nació en una familia adinerada, tuvo que pasar por necesidades, por problemas, por aflicciones, por angustias. Pasó por tentaciones. Dice la Escritura que fue tentado en algunas cosas en su vida. ¿Cierto? Así dice. Que fue tentado en algunas cosas. Dice que fue tentado, dice, en todo. Hermanos, seamos sinceros. Esa palabra en todo, ¿qué significa? En todo es en todo. Él fue tentado en todo. ¿Y para qué tuvo que pasar todo esto siendo el Hijo de Dios? ¿Para qué? Dotado de poder y de autoridad. ¿Para qué él tuvo que pasar por todo esto? Hay varios motivos en la Escritura. Escuche, vivió todo esto para poder conocer cómo vivíamos usted y yo. Claro. Para él poder vivir en carne propia lo que nosotros tenemos que vivir. Escuche, cuando usted peca, él lo entiende, pero no vaya a tomarlo de una manera tan superficial. Él entiende cuando usted y yo caemos en pecado, aunque él no cayó en pecado, pero él experimentó la tentación, pero él nos entiende. Ojo, escuche, atienda. Él nos entiende, mas no es un Dios alcahuete, pero él nos entiende. Porque él vivió en su propia carne lo que era enfrentar la tentación. Él vivió en su propia carne lo que usted y yo tenemos que vivir a diario. Para que su misericordia se extendiera aún más sobre nosotros. Porque aunque la misericordia de Dios ha sido para con el hombre desde el principio, Él vino a esta tierra en carne para experimentar nuestra forma de vivir. Y fue por eso que su misericordia fue mayor por nosotros. Porque vivió como nosotros, pero sin pecado. Él pasó por todo lo que ni siquiera usted y yo podemos pasar y venció. Él tenía que vivir la vida suya y la mía de manera perfecta, en perfecta obediencia al Padre, para poder pagar el precio que tenía que pagar en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él tenía que ser como fue, vivir como vivió. Él vivió de manera perfecta en esta tierra para poder ir a la cruz como el Cordero perfecto y ser el receptor, el que iba a recibir toda la ira de Dios en lugar suyo y mío. ¿Entendió eso? Cuando yo entendí esto por primera vez, me postré y lloré. Y no era capaz de levantarme a orar mirando hacia arriba. Por todo lo malo y perverso que fui. Por todo lo que hice y dije del Señor. Hasta que Él me dio a entender que tenía la libertad de hacerlo, porque su Hijo murió en mi lugar. Y puedo venir a Él con fe y confianza y esperanza, con temor y con reverencia, pero sobre todo con gratitud. No creyendo que yo merecía la salvación, sino creyendo que no merecía la salvación y aún así me salvó. Igual que a usted, si es salvo. Después de todo esto, Él fue vituperado, perseguido y al final entregado a las autoridades
romanas, fue entregado en las manos de aquellos que lo odiaban. Le arrestan cuando se encuentra orando. Es denunciado en las cortes. Le vistieron de púrpura para burlarse de él y luego le desnudan para avergonzarlo. Es colocado en su trono para escarnecerlo. ¿Sabe cuál era el trono que le colocaron a él? La cruz. Ese fue el trono que le pusieron al rey de los judíos. Antes de ello fue atado a un pilar con crueldad y fue flagelado con unos látigos agudos y fuertes que desmembraron toda su carne, arrancaron su piel y sus nervios para que toda su sangre fuera brotando. Es declarado inocente por el hombre que pusieron como juez para que evaluara su pecado, y aún así, siendo encontrado inocente, fue conducido a morir en la cruz del Calvario. Fue entregado por ese juez que debía protegerlo y fue entregado para que muriera. Arrastrado a lo largo de las calles de Jerusalén, las mismas calles que había visto matar a profetas, los cuales habían matado a los profetas y que ahora una vez más se teñía de rojo con la sangre del Señor de los profetas. Eso pasó. Es conducido a la cruz, es clavado firmemente a ese cruel madero en un instante. Usted se lo puede imaginar. Ayer hablaba con alguien que me estaba preguntando acerca de estas fechas y él me decía que cómo era lo de la obra de la cruz, y empecé a explicarle, solo que se imaginara el instante en el que Cristo fue clavado, cómo colocaban esos clavos en sus manos, sujetándolos a la madera. Usted se imagina el clavo entrando primero en la piel, uno medio se chuza con una aguja y uno siente inmediatamente un clavo perforando sus manos, y luego el clavo de haber entrado en la carne, en la piel, traspasando la piel de la mano, usted se imagina, entra en la madera y tienen que darle fuertemente golpes para que el clavo se inserte en la madera, sujete la mano a esa madera, y luego por el lado contrario voltear el clavo para que no se salga con la fuerza, y asimismo sus pies. Así fue llevado a la cruz. ¿Se imagina cuando está clavado en esa cruz el sol ardiente quemando su piel? Sus crueles heridas, las que ya tenía. De manera natural, el cuerpo humano comienza a sentir cosas impresionantes, aumenta la fiebre. Aparte de eso, Dios lo desampara y él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está ahí conteniendo la angustia concentrada del mundo. Todos los pecados del mundo están sobre él. Mientras él está siendo clavado, está allí en conflicto mortal con Satanás y el pecado. Su corazón está quebrantado, sus miembros dislocados, el cielo lo abandona, la tierra lo desampara. Todos aquellos que le seguían le dieron la espalda. Tremendo. Todos huyeron, hasta sus discípulos. Él mira hacia todas partes y no ve a nadie que le ayude. Lanza una mirada a su alrededor y no hay quien pueda compartir con él su pena. Y de sus amigos, ninguno está con él. A Cristo. Y él, con determinación y con firmeza, está allí, clavado en esa cruz, bebiendo gota a gota del cáliz de la ira de Dios por usted y por mí. En esa cruz. Sí, él debía cumplir la voluntad del Padre en esa cruz. El apóstol Juan lo vio allí clavado. Él vio lo que estaba pasando en la cruz cuando él fue crucificado. Él fue testigo de su muerte. Unos momentos antes de su muerte, Jesús declaró estas palabras que él tomó y que él dejó inscritas en su evangelio: consumado es. Toda la obra redentora de Jesucristo terminó. El Hijo de Dios
está dando su reporte al Padre en ese momento en voz alta para que toda la humanidad pudiera oír, habiendo completado la voluntad del Padre. Consumado es, dijo Jesús. Para que ese grito quedara grabado no solamente en los oídos de aquellos que estuvieron allí, sino para que ese grito, esa exclamación de victoria quedara plasmada en el Evangelio, para que fuera oída por usted y por mí. Hoy, para que usted y yo entendamos que Cristo fue a la cruz del Calvario, que todo esto le sucedió por amor a usted y a mí, para librarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna, de ir al infierno. Él nos salvó de Él mismo. Dios trajo salvación de sí mismo a nosotros. Nos salvó. Dios nos salvó de Dios para que su ira no viniera sobre usted y sobre mí. Para eso fue. Jesús no dijo: he terminado. Y ya. En esencia, Jesús lo que dijo fue: se terminó, y como resultado es para siempre. Ha sido hecho. He traído la salvación por toda la eternidad a aquellos que vengan y coloquen su fe y confianza y esperanza en mí. Consumado es. Terminé la obra por los que vine a salvar. Eso dice Jesús. Está hecho, está terminado, ya fue, yo ya pagué. Es lo que le está diciendo aquí. Él lo que está diciendo es: la obra que acabo de hacer es perfecta. Es perfecta. Ya la hice. Es una obra de salvación, de socorro, de satisfacción y de victoria. Eso fue lo que hizo Él. Todos los pecados de aquellos que vengan a mí en arrepentimiento y fe, todos esos pecados que tenías acumulados, todas las culpas de los hombres, todo lo que hiciste durante todos los tiempos, todo lo que hiciste, todo el infierno de los infiernos combinados en uno solo, Dios dice: los arrojo al fondo de la mar y no me acordaré más de ellos. Has sido liberado del pecado que tenías si vienes a mí en arrepentimiento y fe. Porque mi Hijo pagó completamente con su muerte. Por Él somos libres de ese pecado. Fue la muerte de Cristo lo que consumó la obra redentora. El Cordero de Dios ha hecho su gran y único y último sacrificio. Nuestro gran sustituto pagó nuestra deuda. La deuda que usted y yo teníamos con Dios el Padre, Él la pagó plena y completamente. Y usted y yo no tuvimos que pagar nada en lo absoluto. Fue gratuito para nosotros. Consumado es, exclamó el Señor. Escuche, no hay nada en verdad que se pueda agregar al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada. Nadie puede hacer nada. Nadie puede colocar una i, una tilde. Nadie puede colocar una sola obra más. Solo Cristo pagó el precio. Solo Cristo hizo la obra. Nosotros no tuvimos nada que ver. Solo Cristo. Y dice por eso el apóstol Pablo que no hay condenación para los que están en la iglesia. Dice que no hay condenación para los que están en la religión. Dice, no hay condenación ahora para los que están en Cristo. Todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe y empieza a dar frutos reales y genuinos de arrepentimiento, ya no están en condenación. Cristo pagó en la cruz. Él ganó la victoria cuando Él dijo: consumado es. Yo vencí, yo le di ahora la salvación. Es lo que Él ha hecho. Escuche, estábamos condenados. Por Dios fuimos declarados culpables. Y Jesús bebió cada gota de la ira de Dios por causa de nuestra condena y murió por usted y por mí. ¿Porque te aborrece? ¿Acaso crees que lo hizo porque te aborrece? Lo hizo por amor, porque te ama. Por eso es que no hay condenación para aquellos que vienen a Cristo en un arrepentimiento genuino por la fe. Y comienzan a obedecer al Señor en todo lo que Él ha mandado. Recuerde lo que el Señor Jesucristo mismo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ¿qué más?
enseñándoles a que obedezcan, a que guarden lo que os he mandado. Ese que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ese que ha sido salvo, comienza a vivir una vida de obediencia y lealtad al Señor. Escucha, la salvación no es para los que viven dos vidas diferentes. Para los que son unos en la iglesia y otros en la calle. No es para los que juegan al evangelio. No es para esos que piensan que la vida cristiana es venir a un culto los domingos. No. Esto es para aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Es para aquellos que empiezan a ver la obra de Cristo en la cruz. Es para aquellos que se ven a sí mismos como merecedores del infierno. Es para aquellos que saben que merecían el infierno, que eran culpables, que tenían que ir y pagar la deuda en el infierno, pero que reconocen que Cristo fue quien pagó por ellos y ahora han abrazado a Jesús por la fe y le aman porque saben que Él les ama. Y que cuando estaba clavado en la cruz, sin palabras gritaba, les amo y por eso estoy aquí. Por eso Jesús dice, medita en mi sacrificio, en lo que hice a tu favor y el por qué lo hice por amor. Hermanos, pensemos en esto. ¿Usted cree en verdad que el Señor Jesucristo hizo tal sacrificio para que usted y yo dediquemos nuestra atención a las cosas que perecen en este mundo? ¿Será que sí? Hermanos, el Señor está diciendo aquí que usted y yo, que no merecíamos nada y que Él nos dio la salvación a un precio tan alto, matando a su propio Hijo en la cruz del Calvario, Él nos está diciendo que valoremos ese sacrificio. Que valoremos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que usted y yo no seamos indiferentes a esta obra de redención tan gloriosa que Él hizo. Seamos sinceros, ¿cuántos están tomando el evangelio en poco hoy día en la iglesia? ¿Cuántos solo quieren divertirse? ¿Cuántos solo quieren tocar y cantar en un grupo de alabanza en la iglesia? ¿Cuántos solo piensan en un noviazgo, en un matrimonio? ¿Cuántos están llenos de orgullo y de vanidad? ¿Cuántos en la iglesia? Para eso murió Cristo en la cruz, para que usted y yo tengamos todas estas cosas. Cuando el Rey de Gloria, el Rey de toda la creación, vino y su única fijación eran las almas. Era salvar las almas de ir al infierno. Él dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Escucha, sufrió la cruz. ¿Pensando en quién? En usted y en mí. Pensando en nosotros, pensando en las almas, pensando en que no fuéramos a la condenación, pensando en librarnos del infierno, pensando en librarnos de la condenación, pensando en librarnos del castigo eterno, pensando en librarnos del sufrimiento eterno. Él puso su gozo delante de Él y fue a la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué era lo que Él quería? Vernos un día en la eternidad. Para eso fue, hermanos. Mientras que usted y yo vivimos llenos de orgullo, de soberbia, de altanería, mirando todo lo que hay en esta tierra y pensamos que somos gran cosa o que somos algo, Él vivió una vida de humildad. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo abofetearon. El que tenía todo el poder, recuerda. ¿A quién buscáis? A Jesús. Soy yo. ¡Pah! Y todo el mundo cae al suelo. Y solo dijo, soy yo. Y cuando dijo soy yo, todos los que iban por Él, todos cayeron al suelo y no dijo sin una palabra, soy yo. Y a ese lo llevaron a la cruz. Escucha, lo golpearon, lo abofetearon, lo desnudaron, lo pusieron en vergüenza, lo azotaron, le colocaron una corona de espinas. Se burlaron de Él. 200 soldados romanos escupieron su cara y Él no hizo nada. Yo me imagino que a usted alguien le escupa la cara. Usted se hace matar. Cristo no. A usted alguien le dice cualquier cosa en la calle y usted se pone como un gallo fino. Cristo no.
A usted nadie lo puede mirar mal. Si no lo saludan en la iglesia, se quiere ir de la iglesia. Si el pastor le llama la atención, se quiere ir de la iglesia. Usted por todo se quiere ir de la iglesia. Y cualquier cosa que medio le pasa, usted ya no quiere ir a la Biblia. Cualquier cosa que medio le pasa, usted ya no quiere orar. Cualquier cosa que medio le pasa, ya usted quiere dejar las cosas del Señor. Escuche, todo lo que le pasa al ser humano por su soberbia y su altanería, quiere soltar las cosas de la iglesia. Dios se tiene que esperar. Él es el último en la fila. Yo voy primero. Yo soy primero. Si algo sucede, si hay una dificultad, si hay una enfermedad, si hay una calamidad, lo primero que pensamos en dejar es la iglesia. ¿Por qué? Porque no has valorado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No has valorado lo que significó que Él exclamara en alta voz: consumado es, a tu favor y el mío. Hay que pensar en esto. Dios te llama. Dios te liberta de las manos de Satanás. Te cambia de familia. Eras un hijo del diablo como yo, y Dios te traslada ahora al reino de su amado Hijo y te dice: eres mi hijo. Solo porque Cristo murió en la cruz, y ahora estás en el terreno de Dios peleando contra el pecado y contra Satanás. Y Dios te da el privilegio de que le sirvas, y no lo haces. Y pones todas las excusas. Te da el privilegio de que te reúnas con la iglesia y recibas de su palabra, y no lo haces. Te da el privilegio de que estés reunido y puedas entonar cantos a su nombre con todo tu corazón, y te da pereza. Dios te da el privilegio de abrir las escrituras y entender lo que dicen ellas, y no vienes a la escritura. No estás valorando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a tu favor, hermano. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cómo es posible que después de mirar la obra de Cristo en la cruz, cómo es posible después de haber escuchado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su sacrificio, todo lo que Él sufrió, todo lo que padeció, estar clavado allí, cargando tu pecado, ser abandonado por Dios el Padre, estar solo, ninguno de los amigos estaba a su alrededor, estar solo, Dios el Padre, darle la espalda y aparte de ello, descargar todo el peso de su ira y matarlo clavado en la cruz? ¿Cómo es posible que después de saber todo esto, tú vengas y me digas que te alejas del Señor? ¿Cómo es posible alejarse del Señor? ¿Cómo es posible que tengas desánimo en tu vida cristiana después de todo lo que Él hizo? ¿Cómo es posible que tengamos otros amores más grandes que el amor por nuestro Salvador? ¿Cómo es posible que quieras hacer tu voluntad y no la de Él? ¿Cómo es posible? Después de ese amor tan glorioso que Él ha mostrado en la cruz, ¿cómo es posible que no tengas gratitud con Él? ¿Cómo es posible que busques otras cosas primero que a Él? ¿Cómo es posible? ¿Usted por qué cree que el Señor nos hablaba esta semana? ¿Qué tengo contra ti? ¿Qué? Que has dejado el amor a lo primero. Él, si valoras la obra en la cruz, debe ser el primero en tu corazón. Debe estar entronado en tu mente y en tu corazón. Debe ser la esencia en tu vida. Alguien me decía en estos días: pastor, ¿sabe qué? No fui a la iglesia porque estaba muy tarde ya. Y cuando hubiera llegado a la iglesia, mejor dicho, prácticamente a empezar la palabra, pastor, y yo no quise llegar porque ya no llegué desde el principio. Y yo le dije: arrepiéntete. Así le dije. ¿Cómo así, pastor? Arrepiéntete. ¿Por qué, pastor? Porque debes llegar para que escuches la palabra de Dios. Para que escuches el mensaje que Dios tiene para darte. Porque recuerde, no es lo mismo escuchar el audio. Claro, le va a bendecir, claro, usted va a aprender, sí. Pero no es lo mismo que cuando usted está congregado, porque en este momento que estamos congregados como iglesia, escucha, la presencia de Dios está en este lugar. Cristo mismo está ministrando en este lugar. La persona del Espíritu Santo habla a tu corazón y te quiere convencer. En el momento en que la iglesia se reúne, el poder y la gloria de Dios está en la iglesia, porque la iglesia es llevada al trono de la gracia en el mismo instante que la palabra de Dios se predica y cuando la iglesia se congrega. Por eso es tan importante congregarse con la iglesia. ¿Cómo es posible
entonces entrar en desánimo? ¿Cómo es posible entrar en enfriamiento? ¿Cómo es posible no amar al Señor como Él nos ama a nosotros? ¿Cómo es posible que no nos amemos los unos a los otros como el Señor dice que lo hagamos, hermanos? ¿Cómo es posible? La verdad es que lo único que le puedo decir hoy es que no pasemos por la Biblia por encima, como si no fuera nada. No pases por alto la Biblia. Estúdiala, medítala, créela y obedécela. Para que entonces así puedas valorar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Para que así puedas valorar lo que Cristo hizo a tu favor en esa cruz para salvarte cuando no merecías nada sino el infierno. Verdaderamente es mi oración al Señor que Él toque tu corazón y lo transforme. Que puedas verdaderamente mirar lo que Él ha hecho en la cruz y que ese sacrificio que Él hizo en la cruz y que ese grito que Él exclamó en victoria te sea como una motivación para poder caminar en este sendero, para poder correr la carrera cristiana, para poder correr esta carrera que Él ha puesto para que corras de la manera adecuada. Que ese grito que Él exclamó para que todo el mundo escuchara y que escuchemos nosotros hoy, consumado es, llegue hasta lo más profundo de tu ser, de tu mente, de tu alma, de tu espíritu y te conduzca a vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de tu Señor. Que el Señor haga una obra transformadora en tu interior para que puedas caminar en esta vida cristiana de la mano del Señor, no solo. Recuerda, apartados de mí, nada podéis hacer. Con los ojos puestos únicamente en Jesús y con la esperanza viva de lo que tendremos más adelante y de que cuando crucemos el umbral de la puerta estrecha, sea porque Cristo venga a levantar la iglesia o sea porque muramos, usted y yo podamos ver el cumplimiento de lo que la Escritura dice. ¿Qué dice? Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto es para los hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Escucha, le veremos tal y como Él es. Para que le veamos tal y como Él es, Él tuvo que en un momento de la historia, después de pasar todo un tiempo de sacrificio, después de pasar toda una tarde clavado en la cruz del Calvario, después de haber recibido todos tus pecados y los míos, después de haber recibido el abandono de Dios y después de haber recibido sobre sí mismo todo el peso de su ira y haber gritado desde esa cruz, consumado es, para que le veamos tal y como Él es. Para eso fue su sacrificio. Para poder gritar en victoria que Él venció por nosotros. Y que su victoria es nuestra victoria. Para eso fue que lo hizo. Este no es un grito superficial que nosotros vemos allí. Esta es una frase que usted y yo deberíamos tener en cuenta todos los días, en cada situación y en cada circunstancia. Y que entonces Él sea nuestro primer amor. Que Él sea lo más preciado en nuestra vida. Que luchar contra la tentación, que luchar contra las acechanzas del diablo, que luchar contra nuestra propia carne, el aliento sea ese grito de victoria que Él dio en la cruz. Ese grito de victoria a tu favor, porque Él fue clavado en esa cruz para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y de la muerte. Es muy posible que en este mundo haya muchas cosas que te atraigan. Los amigos, la música, la diversión, el pecado mismo, las mujeres,
los hombres, no sé, tantas cosas que hay a nuestro alrededor, el dinero, tantas cosas. Pero que lo que más te atraiga sea Cristo mismo. Por causa de la obra que Él hizo en la cruz, por una sola razón, por amor. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu de Dios. Porque un día te quiere ver al otro lado del umbral para que estés con Él por la eternidad. Si eso no te anima, tengo que decirte, estás muerto. Si eso no te anima, entonces debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, decirle, Señor, estoy muerto. Decirle, Señor, esto no me anima. Señor, yo no siento nada. Señor, sálvame, porque estoy perdido. Si esto no hace ningún efecto en tu corazón, ruega, humíllate, llora, clama, porque una cosa sí te garantizo. No quisieras experimentar el fuego, el fervor de la ira de Dios en el infierno por toda la eternidad. Y no vengas buscándolo por miedo al infierno. Ven buscándolo por amor a ti. Por ese amor que ha derramado a tu favor. Solo búscalo en un arrepentimiento genuino para que Él haga la obra en tu vida. Dios, solo Dios y únicamente Dios, en la persona del Señor Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo y por medio de su santa palabra, te quiere salvar. Está en ti tomar la decisión. O paga Él o pagas tú. Si quieres pagar tú, tranquilo, el infierno te espera. Si depositas tu fe en Él, ya Él pagó en la cruz a tu favor. Que sea el Señor obrando en nuestros corazones, hermanos, para que valoremos la obra de la cruz y para que le sigamos y le sirvamos con todo nuestro corazón y que jamás, jamás, de los jamases, retrocedas. Que cuando sientas el desánimo, que cuando sientas la culpa, que cuando sientas lo que sientas para tratar de alejarte del Señor, venga a tu memoria. Consumado es, la victoria es mía y te la di a ti. Que eso sea el motor que nos alimente, que nos aliente y nos conduzca a vivir para la gloria de su nombre. Oremos entonces para que el Señor siga obrando en nosotros. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Por favor, Señor, que esta palabra haga un efecto positivo, Señor, y sobrenatural en nuestros corazones. Señor, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, que por favor tu Santo Espíritu haga esa obra de convencimiento en nuestro interior. Señor, que podamos creer lo que tu palabra enseña. Señor, que podamos creer esta palabra que hay aquí que nos trae una muestra de la victoria que has ganado en esa cruz a nuestro favor. Por favor, Señor, quita las vendas, rompe todas las cadenas que nos atan a este mundo. Señor, por favor, libértanos, oh Señor, de toda carnalidad que nos quiere conducir lejos de ti. Que podamos mirar al Cristo crucificado, derramando su sangre y recibiendo la ira por causa de llevar nuestro pecado sobre sí mismo para liberarnos, y que esa obra gloriosa sea nuestro aliciente para seguir adelante, para seguir luchando y para seguir batallando. Por favor, oh Dios de los cielos, te suplicamos, llénanos más de tu gracia. Llénanos más de tu misericordia, pero llénanos más del anhelo y el deseo de ir a tu palabra, buscarte en oración y congregarnos como iglesia del Señor con la iglesia del Señor. Anhelamos que obres en nuestras vidas, pero ayúdanos, Señor, a llevar a la práctica todo lo que tú nos enseñas. Señor, por favor, inúndanos de tu gracia, de tu favor,
y de tu misericordia, y que tu presencia, Señor, se haga eficaz en las vidas de todos y cada uno de los que hacemos parte de la iglesia. Y de la misma manera te ruego, oh mi Dios, que salves a aquellos que todavía no lo son, que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe, colocando su fe en nuestro glorioso Salvador Jesucristo a causa de esta obra maravillosa que hizo en la cruz. Que cada uno de aquellos que no es salvo, que pueda ver esta transmisión, este mensaje después, o escuchar este mensaje, Señor, sea atraído a ti en arrepentimiento y fe, que tú lo atraigas con lazos de amor y misericordia, Señor. Todos aquellos que estén perdidos, condúcelos a poder escuchar este mensaje, a poder ver este mensaje, Dios mío, a través de este canal que tenemos. Conduce, Señor, las almas a que escuchen tu palabra, para que sean salvadas. Y aún aquellos para que sean edificados que ya te conocen. En tus manos, Señor, coloco la vida de toda la iglesia, de los niños, Señor, para que aún los niños entiendan acerca de la obra de salvación, para que aún los niños entiendan de que esa frase que vemos en la Biblia, consumado es una frase de victoria, de bendición, es una frase que nos da seguridad en la obra del Cristo crucificado. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, oh mi Dios, a valorar la obra de la cruz y a acercarnos a ti de la manera que tú quieres que lo hagamos. Señor, en esta hora hemos de salir de este lugar. Llévanos a seguir meditando en la maravillosa bendición de tu palabra, en la maravillosa obra en la cruz, examinarnos delante de ti de cómo estamos para buscar ese arrepentimiento genuino, para que tú, Señor y Dios, nos laves, nos limpies y nos purifiques como dice tu palabra. Llévanos, Señor, a que disfrutemos este día en familia y en tu presencia, buscando darte honra, gloria y honor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén.